ahora cambien de página y vayamos al libro de Habacuc, capítulo 2, un libro muy poco conocido, muy poco popular. No es como el Evangelio de Juan o el libro de Romanos, ¿verdad? Que son tan hermosos porque tiene tanta doctrina, tanta enseñanza. El libro de Habacuc es un libro que escribió el profeta. Dios le dio el trabajo de escribirlo porque es un libro, es un mensaje de juicio y de advertencia que vienen los babilonios a atacar a Judá, que es el reino del sur de Israel en ese tiempo, y la ciudad, la capital era Jerusalén. Y uno de los problemas que tiene en el capítulo 1 que vimos que tiene Habacuc es que ¿cómo es posible, Señor, que uses a un pueblo mucho más malo, cruel y despiadado, sanguinario, más que nosotros? ¿Por qué lo vas a usar a él si es peor que nosotros? Pero saben que Dios puede usar lo que Él quiera y a quien Él quiera, porque Dios es soberano. Y es increíble que Dios a veces usa a los malos para corregir a los buenos, cuando los buenos se alejan, se distraen. Y a veces me pregunto yo, cuando uno está en los caminos del Señor, qué bonito se siente, ¿verdad? Se siente uno bien tranquilo, tiene paz, tiene gozo, tiene alegría, todo va muy bien. Pero el problema es que poco a poco, porque nos está bendiciendo el Señor, nos empezamos a enfriar poco a poquito, nos empezamos a alejar y al rato ya estamos lejos del camino del Señor. Y a veces el Señor va a tener que usar un medio, tal vez un poco fuerte o demasiado fuerte, para volvernos al camino. Y es lo que tenemos que tener mucho cuidado, de no caer en ese error, que es el diablo está siempre tratando de desviarnos de los caminos del Señor. Y tenemos que estar bien atentos, porque empieza a susurrarnos en el oído. Hoy está muy frío, quédate en casa. Hoy está lloviendo, mira, amanece bien temprano, ahora mejor quédate en casa, hombre. Al cabo, luego lo ves después. O puedes oír otro, pero ¿saben qué? La Biblia nos dice en Hebreos 10:25 que no dejemos de congregarnos como es la costumbre de algunos, y cuanto más cuando vemos que el tiempo se acerca. Tenemos que disciplinarnos. Tenemos que disciplinarnos para servir y buscar al Señor con todo nuestro corazón. ¿Cuánta gente tiene trabajo? Prácticamente todos hemos trabajado, ¿verdad? O estamos trabajando y somos fieles al trabajo. Porque si no, nos corren y ya no hay cheque. Y si no hay cheque, ya no hay comida. Y ya no hay casa, y no hay carro. Entonces, para eso sí nos disciplinamos, pero a veces para las cosas del Señor no nos disciplinamos de la misma manera. Y es lo más importante, porque, ¿saben? Vamos a pasar la eternidad con Él. Bueno, Dios está disciplinando a su pueblo a través de un pueblo malvado, perverso y sanguinario que eran los babilonios. Pero después los va a juzgar a ellos también. Como juzgó, luego Babilonia fue invadido por Medo-Persia, los medos y los persas. Y ellos también fueron invadidos después por los griegos y fueron destrozados. Y los griegos se aprovecharon y después vinieron los romanos y los castigaron a ellos. Y después Roma se fue desmoronando por la corrupción interna. Pero vamos comenzando. Voy a comenzar desde el principio, el capítulo 2, y hoy lo vamos a cubrir, este capítulo. Leímos 4 versículos ya anteriormente, pero vamos comenzando. Dice, sobre mi guarda estaré. Él está diciendo, Dios me ha puesto como un vigía, como un guardia, para advertir a la nación de lo que viene en el futuro. Dice, sobre mi guarda estaré, y sobre la fortaleza afirmaré el pie. Y velaré para ver lo que se me dirá, y qué he de responder tocante a mi queja. Y Jehová me respondió y dijo, escribe la visión y declárala en tablas, para que corra el que leyere en ella. Aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin y no mentirá.
Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por la fe vivirá. Y también el que es dado al vino es traicionero, hombre soberbio, que no permanecerá. Ensanchó como el Seol su alma, y es como la muerte, que se saciará antes. Que no se saciará antes. No se saciará. Estoy comiendo las comas. Antes reunió para sí todas las gentes y juntó para sí todos los pueblos. Versículo 4 es donde paramos, donde dice aquí que aquel cuyo alma no es recta, y se está refiriendo al pueblo de Babilonia, que no eran rectos. Les decía la semana pasada, eran tan crueles que cuando conquistaban un país, una ciudad, le cortaban la cabeza a los otros guerreros, a los enemigos, y las amontonaban a la entrada de la ciudad, para que los demás vieran y tuvieran miedo, y no se rebelaran contra ellos. Eran increíblemente perversos, malvados. Es más, no puedo describir ante ustedes todas las cosas horribles que hacían. Cosas increíblemente horribles que hacían a los pueblos. Pero luego continúa, dice, mas el justo por su fe vivirá. El justo por su fe vivirá. Y eso está repetido en 4 libros de la Biblia, esta frase. Entonces está en Habacuc, aquí 2:4, está en Romanos 1:17, en Gálatas 3:11 y en el libro de Hebreos 10:38. Pero cada uno tiene diferente aplicación. Déjenme tratar de explicarlo, lo tengo aquí y lo voy a tratar de traducir. Este mensaje está repetido en el Nuevo Testamento en varios lugares. Y Pablo lo menciona en Romanos 1:17, enfatizando la idea de que la justicia por la fe es para judíos y gentiles. Porque en el Antiguo Testamento, recordemos una cosa, no tenían el Evangelio. Todavía no había venido Cristo, todavía no se habían escrito los 4 Evangelios, no se habían escrito las 13 cartas de Pablo, no se había escrito Hebreos. Entonces era la semilla del Evangelio, pero no estaba el Evangelio todavía explicado hasta que vino Pablo. Hasta que vino Pablo, y él dice que el Evangelio, los justos vivirán por su fe, tantos judíos como gentiles. Porque la iglesia está formada de 2 grupos de gente, judíos y gentiles. Ahora, un gentil se puede hacer judío por la fe, pero no por nacionalidad. Es lo que le llaman a alguien que es evangelizado, ¿verdad? Una persona que es gentil puede convertirse al judaísmo, pero no lo consideran judío porque no nació de una mujer judía. ¿Saben? Es curioso, los judíos tienen alguna manera muy clara de saber quién es judío y quién no. Por ejemplo, aquí tenemos una pareja, ella es judía y él es gentil. Los hijos que tienen pueden ser considerados judíos porque son hijos de la madre. Pero si fueran del padre no pueden ser judíos. ¿Saben por qué? Porque nadie sabe si verdaderamente son los hijos legítimos. Venlo ahí, hasta en eso pensaron los que escribieron. Decía mi abuelo, hijo de mi hija, mi nieto es. Hijo de mi hijo, quién sabe. Eso decía mi abuelo. Y es verdad, y los judíos precisamente por eso reconocen que son judíos y son hijos de la madre judía. Ahí ya no hay duda, ¿verdad? ¿Ya? Entonces, vino el Evangelio y lo que nos dice que los cristianos debemos de ser guiados por nuestra fe. Creer en lo que dice la palabra de Dios, el Evangelio. En Gálatas 3:11 dice, ahora es evidente
que ninguno es justificado ante Dios por la ley. Dice, porque el justo vivirá por fe. Aquí está un poquito diferente, no por la fe, vivirá por fe. Y es lo que creemos, ¿verdad? Creemos el Evangelio. ¿Cuál es el Evangelio? Que Dios envió a su Hijo al mundo a morir en la cruz para pagar por nuestros pecados. Nosotros cuando oímos el Evangelio, lo recibimos y lo creímos, lo obedecimos, ¿verdad? Para poder uno ser cristiano, déjenme decirles los pasos. Primeramente, oyemos el Evangelio. El Padre, porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el mensaje. Ahora, depende de mí si lo creo o lo rechazo. Ahora, digo, lo acepto, pero no es todo. Tengo que arrepentirme de mis pecados. Porque yo puedo oír el Evangelio y decir, lo recibo. Levanta la mano si crees que Dios tiene un gran plan para tu vida. Dios te quiere perdonar todos tus pecados. Y dice, ya soy cristiano. Ya soy cristiano porque levanté la mano y dije que se acepte el Evangelio. Lo que no quise reconocer es arrepentirme de mis pecados. Quiero seguir viviendo en mi pecado. Quiero seguir haciendo lo que me gusta. Entonces no he sido convertido. Porque hay que morir para poder vivir. Por eso el bautismo representa la muerte a la carne. He creído en Jesucristo. Ahora públicamente voy a hacer la confesión de que he recibido a Cristo como mi Señor y mi Salvador, haciéndolo en público. Reconociendo, dando a conocer al mundo que al bajar dentro del agua estoy muriendo a la carne, muriendo a mí mismo. Cuando salgo del agua estoy representando una nueva vida. He vuelto a nacer. Y debo de dejar los vicios y los pecados que cometí antes. Porque déjeme otra explicación. ¿Los cristianos pecan? Sí, ¿verdad? Pero ya no viven en el pecado, es la diferencia. El cristiano todavía peca porque estamos en la carne todavía. Pero ya no vivimos en el pecado porque ya no somos del mundo. Ya no vivimos de acuerdo a la carne, ahora vivimos de acuerdo al Espíritu. Dice Pablo en Gálatas 6, 7 y 8, no os engañéis, nadie puede ser burlado, porque todo lo que el hombre siembre, eso mismo segará. El que siembra para la carne, de la carne recogerá destrucción. Mas el que vive para el Espíritu, del Espíritu recibirá vida eterna. Es una muerte a la carne, al mundo, las tentaciones del mundo y una nueva vida en Cristo. Amén. Una vez que lo hace uno realmente, el Espíritu Santo viene a morar dentro de nosotros y nunca nos deja. Amén. Nunca más se aleja de nosotros. No importa, porque ¿saben lo que va a suceder? Una vez que uno es cristiano, ya no va a querer vivir uno en el pecado. Porque sabe uno que eso ofende a Dios. Y eso estorba nuestras oraciones. Si hay pecado en nuestro corazón y no lo hemos confesado, no nos hemos arrepentido, eso rompe la conexión que tenemos con Dios, la intimidad, la relación. Y nos vamos a sentir incómodos porque algo no está bien. Y en el corazón y en la mente sabemos por qué no está bien. Porque hay pecado en nuestro corazón. Ahora lo que vamos a querer hacer es restablecer esta relación. Y de nuevo nos arrepentimos, confesamos nuestro pecado, el Señor nos vuelve a recibir, nos abraza, nos conforta, nos consuela. Qué bonito se siente. Saber que estoy en la voluntad de Dios. Eso es el Evangelio, que Dios envió a su Hijo al mundo para que muriera por nosotros, porque como dice Juan 3:16, porque tanto amó Dios al mundo que dio. ¿Se dan cuenta que no se lo quitaron? Nadie le quitó a su Hijo al Padre. El Padre dio a su Hijo. Jesús también dijo, nadie me quita la vida, yo la pongo por mí mismo. Tengo poder para
ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Él dio su vida, nadie se la quitó. En Isaías 9:6 dice, porque un hijo nos es nacido, un hijo nos es dado. ¿Se fijan la diferencia? Todos los niños nacen, pero no todos son dados. El Padre dio a su Hijo para que fuera la propiciación, el pago por nuestros pecados. Vamos a llegar ahí más adelante, como Dios odia y Dios ama. Dicen, caramba, ¿Dios odia? Sí. Y vamos a llegar ahí, pero un ratito más. Síganme los buenos. Versículo 4. He aquí aquel cuya alma no es recta, se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Y también el que es dado al vino es traicionero, hombre soberbio que no permanecerá. Parece el Salmo 1. Ensanchó como el Seol su alma. El Seol es la tumba, pues el infierno. También en Seol es en griego, quiere decir la tumba. Su alma es como la muerte, que no se saciará. Antes reunió para sí todas las gentes y juntó para sí todos los pueblos. Se está refiriendo a Babilonia, todos los abusos que hizo, cómo explotó a los que conquistaban. En Proverbios 27:20, Proverbios 27:20 dice la Biblia, el Seol y el Abadón. Ok, aquí hay dos, no es el mismo. Seol es en griego, Abadón es en hebreo. Y quiere decir, los deseos del hombre nunca se dan satisfechos. Son tan insaciables como el lugar de castigo eterno que nunca será colmado. Es el infierno. Es el Seol y el Abadón nunca se sacian. Así los ojos del hombre nunca están satisfechos. El crisol prueba la plata y la hornaza el oro. Y el hombre la boca del que lo alaba. Aunque majes al necio en un mortero entre granos de trigo mojados con el pisón. Me adelanté. Vayamos a Proverbios 30, 15, 16. Proverbios 30, 15, 16 es donde estos dos versículos. El 15 y el 16 dicen, la sanguijuela tiene dos hijas. Dicen, dame, dame. Parecen adolescentes, ¿verdad? Dame, dame. Tres cosas hay que nunca se sacian. Aún la cuarta nunca dicen, basta. El Seol, que es la tumba, la matriz estéril, la tierra que no se sacia de agua y el fuego que jamás dice, basta. El hombre nunca se cansa de ver, ¿verdad? Y de desear cosas. Y a veces lo malo es que deseamos las cosas que no debemos. Regresemos de nuevo al versículo 6 de Habacuc. Dice, no han de levantar todos estos refrán sobre él y sarcasmos contra él. Dirán, ay del que multiplicó lo que no era suyo. ¿Hasta cuándo había de acumular sobre sí prenda tras prenda? ¿No se levantarán de repente tus deudores y se despertarán los que te harán temblar y serás despojo para ellos? Le está diciendo a Babilonia, no te cansas de abusar de los demás, un día te va a tocar lo mismo. Un día vas a cosechar lo que estás sembrando. Y debemos, ¿saben? Es una cosa que debemos de preguntarnos siempre, ¿qué es lo que estoy sembrando? ¿Para qué estoy sembrando? ¿Y para quién es lo que estoy sembrando? Porque la Biblia dice que el dinero le salen alas y vuela. Y es verdad. Y es verdad. Pero ¿cuánto? El dinero no es malo. Es el amor al dinero
lo que es malo, ¿verdad? Porque, ¿qué es el dinero? Billetes. ¿Qué es lo que tienen billetes? Fotos de presidentes muertos. Es lo que son un pedazo de papel. Pero el valor que le damos nosotros, debemos usarlos como herramientas. Nuestro amor debe de estar para Dios sobre todas las cosas y sobre nuestras familias, sobre los demás. Pero el dinero lo usamos por la necesidad que hay, ¿verdad? Pero ¿cuánta gente hay que dedica su vida completa a acumular riquezas? Había un hombre muy rico en los 40 aquí en Estados Unidos, se llamaba Howard Hughes. Era el hombre más rico del mundo. Ahorita el más rico del mundo es Elon Musk. Pero le preguntaron una vez a este hombre, que era inmensamente rico, ¿cuánto necesita el hombre para ser feliz? ¿Saben qué dijo? Un poco más de lo que tiene. No importa. Terminó como un mendigo, aislado del mundo. No se bañaba, no se cortaba el pelo, las uñas. Estaba aterrado de los virus. Terminó prácticamente como un loco por atesorar dinero y más dinero. Uno no necesita tanto para vivir, ¿verdad? Me gusta lo que dijo el rey David. Dijo, Dios mío, no me des en abundancia que me olvide de tu nombre, ni me des hambre que maldiga tu nombre. Simplemente dame lo que necesito, ¿verdad? Simplemente dame lo que necesito y lo disfrutaré. Cuando uno no tiene mucho, no se preocupa mucho. Cuando uno no tiene nada, ¿de qué se preocupa? De que nadie se lo va a robar, lo que no tiene, ¿verdad? Pero el que tiene mucho se preocupa por todo lo que tiene. Y hay gente rica que no duerme porque están pensando en las demandas, en que quién lo quiere robar, si fulano me estará robando. Siempre están preocupados por eso. El que tiene poco dice, gracias Señor que me has dado para comer hoy. Y mañana volveré a orar, como me dijiste, Padre nuestro que estás en los cielos, que dame el pan nuestro, danos el pan nuestro de cada día. Es todo. Y dormimos bien felices, porque estamos en la voluntad de Dios. Estos babilonios estaban invadiendo país tras país tras país y explotando a la gente, robando a la gente, tenían el poder. Imagínense un hombre perverso, malvado, con poder. ¿Qué no hace? ¿A quién no mata? ¿Cómo están los carteles? ¿O cárteles les llaman? Carteles son los que se ponen en la pared, ¿verdad? Pero aquí como le llaman aquí en inglés es cartel. Mafias. Ya, sí, los mafiosos, ¿verdad? ¿Qué tan sanguinarios son? Cortando cabezas y colgándolas a los puentes, en las avenidas, todo por poder. Y no se ponen a pensar que un día van a morir y que tienen que darle cuentas a Dios. ¿Y de quién va a ser todo lo que han acumulado? Este es Chapo Guzmán, billonario, para ser billonario en dólares. Y un mexicano es imposible, a menos que estén en ese negocio. ¿De qué les sirve? Lo tienen en una prisión de alta seguridad, comiendo lo que le dan a todos los demás. No vale la pena vender uno su alma por las cosas de este mundo. Babilonia le sucedió lo mismo y después tuvieron que pagar el precio también. Vayan conmigo a Daniel capítulo 5 y vemos la caída de Babilonia. Voy a leer desde el principio unos cuantos versículos nada más para que vean. El fin de esta gran nación era un imperio, fue uno de los primeros imperios más grandes y ricos del mundo, Babilonia. Y miren cómo termina. Daniel 5:1. El rey Belsasar hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes y en presencia de los 1000 bebía vino.
Belsasar, con el gusto del vino, mandó que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor, su padre, había traído del templo de Jerusalén, para que bebiesen de ellos el rey y sus grandes, sus mujeres y sus concubinas. No tenía una, tenía muchas. Y les digo, ya estaban borrachos. ¿Se han dado cuenta cómo actúan los borrachos? Ya que están borrachos. Muy tontos, ¿verdad? Hace que traigan los utensilios del templo consagrados solamente para el uso en el templo, y los dicen, tráiganlos, y se pone a tomar las copas y todo lo que usaban en el templo, burlándose. ¿Y saben por qué lo hacían? Se estaban burlando del Dios que según ellos conquistaron. Al país porque en ese tiempo había mucha idolatría. Babilonia fue la cuna de la idolatría. De ahí vienen muchas de las religiones falsas, entre esas el Islam. Entonces, conquistaban a otras naciones, quiere decir que conquistaron también a sus dioses. Entonces, tráiganme los instrumentos del Dios de los judíos, de Jerusalén, de Israel, para burlarme de que mis dioses son más poderosos. Le traen los utensilios, los vasos, y dice, Belsasar, con el gusto del vino, mandó que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor, su padre, había traído del templo de Jerusalén, para que bebiesen de ellos el rey y sus grandes, sus mujeres y sus concubinas. Entonces fueron traídos los vasos de oro que habían traído del templo y de la casa de Dios que estaban en Jerusalén. Y bebieron en ellos el rey y sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas. Hasta ahorita todo va muy bien, ¿verdad? Muy fácil. Pero ahora brinquen conmigo, vamos al versículo 22. Bueno, mejor vamos de una vez al 24. Aquí es donde empieza la acción más interesante. Versículo 24. Apareció unas palabras escritas en la pared del palacio. Y dicen en el versículo 24, entonces de su presencia fue enviada la mano que trazó esta escritura. Y la escritura que trazó es Mene, Mene, Tekel, Upharsin. Esta es la interpretación del asunto. Mene, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tekel, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. O como dicen en el box, no dio el peso. Perdón. Y fuiste hallado falto. Pérez, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Entonces mandó Belsasar vestir a Daniel de púrpura y poner en su cuello un collar de oro y proclamar que él era el tercer señor del reino. ¿De qué le va a servir? La misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos, y Darío de Media tomó el reino, siendo de 62 años. Ahí terminó el gran imperio babilónico. Duró casi 100 años, el reino más poderoso. ¿Recuerdan la visión que tuvo Daniel? Bueno, por el sueño que tuvo Nabucodonosor, y Daniel se lo interpretó. Tenía la cabeza de oro, el pecho de plata, los muslos de bronce y los pies de acero y de barro. Representaba los 4 reinos en sucesión: Babilonia, Medo-Persa, Grecia y Roma. Y la cabeza era de oro porque era el imperio más poderoso que ha habido tal vez en la tierra. Y el rey tenía el poder absoluto, podía hacer lo que quería y nadie le podía poner contra. Ahí terminó, así de fácil. Unos cuantos versículos terminó en el gran imperio. Y por eso ahora
Dios le está diciendo a Israel, a Judá, voy a usar al peor imperio del mundo, los más crueles, los más malvados, los más sanguinarios, para disciplinarte a ti. ¿Y saben por qué Dios disciplina a sus hijos? Nos ama. Porque los ama. Si no los amara, los dejara que hicieran lo que quisieran. Y Dios a nosotros a veces nos tiene que disciplinar y no nos gusta. ¿A quién le gusta la disciplina? A ver, ¿quién de ustedes hizo una travesura de chicos, mintieron o robaron algo y llegaban y decían a su papá, papá, me robé algo de la tienda? Así le va a ir a uno, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los padres lo aman a uno y no quieren que se convierta en un ratero y al rato termine en la cárcel o lo maten. Dios hace lo mismo con nosotros. Nos disciplina porque nos ama. El imperio babilonio va a ser disciplinado también, pero va a ser destruido. ¿Por qué? Porque Babilonia, les digo, era la cuna de la idolatría. Tenían infinidad de dioses, pero continuemos. Versículo 6. No, pues me quedé. El 6. No han de levantar todos estos refranes sobre él y sarcasmos contra él. Dirán, ay del que multiplicó lo que no era suyo. ¿Hasta cuándo había de acumular sobre sí prenda tras prenda? O sea, se hizo rico de robar y de explotar. No se levantarán de repente tus deudores y se despertarán los que te harán temblar y serás despojo para ellos. Dice, lo que se siembra se cosecha. Esto te viene, por cuanto tú has despojado a muchas naciones, todos los otros pueblos te despojarán, a causa de la sangre de los hombres y de los robos de la tierra, de las ciudades y de todos los que habitan en ellas, todo el abuso que habían hecho, habían explotado, habían robado, y ahora Dios, ellos les está dando su merecido. En Isaías 33:1 dice, ay de ti que saqueas y nunca fuiste saqueado, que haces deslealtad, bien que nadie contra ti la hizo. Cuando acabes de saquear, serás tú saqueado, y cuando acabe de hacer deslealtad, se hará contra ti. Lo que estás haciendo, lo vas a pagar. Ahora, nosotros ahorita somos el resultado de decisiones que hicimos en el pasado. Lo que somos y lo que tenemos son por decisiones que hicimos. La más importante que hemos hecho fue recibir a Cristo, ¿verdad? Por eso estamos aquí. Y tenemos paz en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque hemos hecho la paz con Dios. Veremos sus enemigos. ¿Se imaginan uno ser enemigo de Dios? Pero así éramos nosotros, porque estábamos viviendo en pecado hasta que oímos el Evangelio. ¿Saben que Dios es inmensamente paciente y misericordioso? Pero escuchen, pero su paciencia tiene un límite. El ejemplo más grande y más claro que tenemos en la Biblia de cuando Dios se cansa de darle oportunidades al mundo es el diluvio. Toda la gente del mundo, incluyendo prácticamente casi todos los animales, murieron. Todos los animales. Todo fue ahogado. ¿Qué sucedió con Sodoma y Gomorra? Dios los destruyó también. Les dio oportunidades, no se arrepintieron. Vino el juicio de Dios. Es más, en Jeremías le dice a Jeremías, Dios le dice a Jeremías, cuando Jeremías está orando por su pueblo Israel, le dice, no ores, porque no te oiré. No te escucharé. Llega un límite, hay un límite, una línea que dice Dios, no la cruces. Si la cruzas estás perdido. Y la cruzan. En Apocalipsis capítulo 13 hay una tremenda prueba para los cristianos en ese tiempo, para el mundo. Y esto viene en el futuro, garantizado, 100% de que va a suceder porque está en la Biblia. Que todo el mundo va a tener que tomar una decisión de aceptar la marca del anticristo, de la bestia, en su mano derecha o en su frente. Si no, no puede comprar ni vender. O sea, va a perderlo todo
y lo van a perseguir y lo van a matar. Todo mundo va a tener que tomar una decisión en ese momento. Porque dice la Biblia que el que tome la marca ya está eliminado, ya está condenado, no se puede echar para atrás. De ahí solamente le espera el infierno. Hay una línea que Dios pone, dice, si tomas la marca, adoras al anticristo, me rechazas a mí, estás perdido. Jesús dijo, yo vine en mi nombre y ustedes no me aceptaron. Otro va a venir en su nombre y a él se van a aceptar. Israel como nación va a aceptar al anticristo, van a firmar un pacto, porque los va a defender, los va a proteger. ¿Cómo está Israel ahorita? Rodeado de enemigos que lo están bombardeando constantemente. ¿No creen que ya llevan un año? ¿No creen que ya se están cansando? Bien que estarán cansados. Si llegara alguien y dijera, vamos a parar esta guerra, todos los que te están atacando ya no te van a atacar, yo te voy a defender. Ya no tienes que pelear. Todos pueden volver a sus casas, a sus negocios, a sus trabajos, a sus campos. Yo te voy a proteger. ¿Cuántos creen que estarían de acuerdo a aceptar un líder así? Así va a ser. Así va a ser. Pero a la mitad de la tribulación, a los 3 años y medio, los va a traicionar. ¿Y por qué? Dice uno, ¿y por qué no? Los judíos son muy inteligentes. Pero la gran mayoría no creen en el Nuevo Testamento. No creen que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios que vino a morir en la cruz por ellos. Entonces por eso van a ser engañados. Porque dicen Romanos que Dios les ha puesto una venda sobre sus ojos para que no vean y se conviertan. ¿Por qué? Porque endurecieron su corazón. Cuando estaban juzgando a Jesús y les dijo Poncio Pilatos, ¿qué quieren que haga con su rey? Dijeron, no tenemos más rey que César. Su sangre sea sobre nuestras cabezas y las cabezas de nuestros hijos. Ellos lo pidieron. Qué horrible, ¿verdad? Pero el mismo Romanos 11 dice, y todo Israel será salvo. Dios los va a castigar, los va a disciplinar, pero no los va a destruir completamente. Una tercera parte se va a salvar. Dice, todo Israel será salvo. Dios les va a dar un espíritu de arrepentimiento como nos lo dio a nosotros. Amén. Les va a quitar las vendas de los ojos, las escamas, como nos las quitó a nosotros. A nosotros se nos hace difícil que no lo acepten y no crean en Él, porque nosotros ya creímos. Pero para ellos es algo que no aceptan. Pero Dios tiene un tiempo para todo. Continuemos. Versículo 9. Hay del que codicia injusta ganancia para su casa, para poner en alto su nido, para escaparse del poder del mal. Tomaste consejo vergonzoso para tu casa. O sea, tomaste un consejo muy malo. Asolaste muchos pueblos y has pecado contra tu vida. ¿Se dan cuenta contra quién están pecando? Primeramente ante Dios, contra Dios, pero están pecando contra su propia vida. Porque la piedra clamará desde el muro y la tabla del enmaredado le responderá. Es una manera poética de decir que aún todo lo que han robado, los pilares de la casa, las maderas de la casa, están gritando contra ellos por lo que hicieron. 12. Hay del que edifica la ciudad con sangre y del que funda una ciudad con iniquidad. ¿No es esto de Jehová de los ejércitos? Los pueblos, pues, trabajarán para el fuego y las naciones se fatigarán en vano. Todo lo que están haciendo es en vano al final. Porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar. Qué bonito versículo el 14, ¿verdad? Qué lindo. Porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar. En Isaías 11:1. Está hablando aquí de una profecía del Mesías, de Jesús. Saldrá una vara del tronco de Isaí. Isaí
es de la descendencia de Jesús, y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y del temor de Jehová. Está hablando de que Dios va a dar un renuevo, una rama, va a salir del tronco de Isaí, va a venir el Mesías, su descendencia. Y miren qué bonito de lo que dice de él. Tendrá el espíritu de sabiduría, de inteligencia, el espíritu de consejo y espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Ven, regresemos. Ay del que mora, del que da de beber a su prójimo. Ay de ti que se acerca tu hiel y la embriagas para mirar su desnudez. Te has llenado de deshonra más que de honra. Bebe tú también y serás descubierto. El cáliz de la mano derecha de Jehová y vendrá sobre ti y vómito de afrenta sobre tu gloria. Ahora lo que les decía, Dios odia. Decimos Dios es amor, ¿verdad? Sí. Pero Dios también odia. Pero es un odio no como el de nosotros. El odio de Dios es un odio santo, perfecto, puro. En el Salmo 11, 4 y 5, dice la Biblia, Jehová está en su santo templo. Jehová tiene en el cielo su trono. Sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Jehová prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia, su alma los aborrece. Fuerte, ¿verdad? Los aborrece. Salmo 5, 4 y 5 también. Salmo 5, 4 y 5. Porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Y el problema es que en nuestros días hay muchas iglesias donde ya no enseñan esto. Solo enseñan el amor de Dios, la gracia de Dios, la misericordia, la bendición de Dios. Pero no advierten que hay consecuencias si no se arrepienten, si se rebelan, si desobedecen. En Hebreos 10:38 dice la palabra de Dios. Permítanme donde estoy. Hebreos 10:31. Hebreos 10:31. Dice, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. ¿No creen que está aterrador? Ay, caramba. Aterrador. Me tienes que dar clases de español, Mauricio. Él habla el mejor español que he oído. Dice, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. ¿Por qué? Porque viene el juicio. El juicio viene sobre el que Dios aborrece. ¿Quieren saber cuánto Dios aborrece el pecado? Miren, aquí está la muestra. Eso costó nuestro pecado. Le costó la vida a Jesús. Dios odia tanto el pecado que estuvo dispuesto a matar a su propio hijo, porque Él fue el que lo entregó. ¿Recuerdan? Él fue el que lo entregó por nosotros para ir a la cruz, porque Dios odia tanto el pecado. ¿Y saben por qué lo odia? Porque nos separa de Él, porque nos manda al infierno. Por eso odia tanto Dios el pecado, porque ve lo que hace en las vidas de tanta gente. Matrimonios destrozados, familias destrozadas, jóvenes en el vicio, en las drogas, en el alcohol, en el crimen, en la violencia.
Por eso Dios odia tanto el pecado y Dios odia al que lo sigue voluntariamente. Pero también quieren saber cuánto Dios ama. De nuevo el mismo ejemplo. Dios nos ama tanto que estuvo dispuesto a enviar a su Hijo al mundo a morir por nosotros, y nos enseña el amor de Cristo porque Él voluntariamente dio su vida por nosotros para salvarnos. Entonces en la cruz vemos los dos ejemplos: el odio de Dios contra el pecado y el pecador, y el amor de Dios por el pecador. Otra cosa dice, bueno, Dios es amor y Dios no manda a nadie al infierno. Lo pueden oír, hay pastores que dicen eso, que Dios es amor y todo el mundo va a ir al cielo. No, Dios no manda al pecado al infierno, Dios manda al pecador al infierno. Porque el pecado, sin un pecador no hace nada, ¿verdad? Es como un arma. Dicen, las armas matan. Bueno, si le jalas el gatillo, sí. Pero si no le pones balas y no tiene ningún poder un arma. Es el que está detrás del arma, el peligroso, no el arma. Lo mismo el pecado. Está agazapado, esperándonos que le demos la oportunidad. Porque como cristianos, ¿no?, el poder ya no tiene pecado contra nosotros o sobre nosotros. El pecado no tiene poder. Perdón, el pecado no tiene. ¿Qué dije? Al revés volteado. Ustedes me entienden, ¿verdad? Mira, se me cuadrapean las velocidades a veces. Se me cruzan los alambres. El pecado no tiene poder o control sobre nosotros si no se lo damos. Solamente si le damos el permiso, nos controla. Porque cuando morimos en Cristo a la carne, morimos al poder del pecado. El demonio ya no tiene señorío y poder sobre nosotros, solamente que se lo permitamos. ¿Recuerdan lo que le dijo Dios a Caín? Dijo, el pecado está a la puerta agazapado, esperando que le abras la puerta, que le dé la oportunidad. Pero si no, dice la Biblia también, resiste al demonio y él huirá de ti. O en otras palabras, ¿creen que Satanás no quisiera destruirnos? Claro. Constantemente quisiera destruirnos y enviarnos al infierno. Pero Dios no se lo permite. Y a nosotros nos ha dado el poder, la habilidad de poderlo resistir y decirle, no me interesa. Lo que ofreces no te lo compro, ni regalado. No quiero nada que ver contigo. Y da uno la vuelta y dice, yo sigo a Cristo. Como dice ese canto tan bonito, he decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. ¿Por qué? Porque ¿qué me espera ahí atrás lo que dejé? Dejé el pecado, la muerte, la vergüenza, el odio, el rencor. Y ahora estoy caminando con Cristo, me espera la vida eterna, la gloria en el cielo. ¿Cómo voy a cambiar eso por lo que Dios me ofrece? ¿Verdad? Pero hay quienes lo hacen. Babilonia y todos los demás imperios, y en nuestros días sucede en todos los países del mundo. Estamos estudiando el libro de Daniel en los miércoles, donde dice que hay demonios, príncipes de las tinieblas que controlan ciudades. Controlan ciudades. ¿Ustedes creen que los demonios no están en la Casa Blanca? ¿O en los Pinos en México? Es donde tienen su cuarto privado. Tienen reservación. ¿Por qué? Porque ahí es donde hacen más daño, controlando a los líderes del mundo. Y a esos que pasan leyes completamente antibíblicas, como el matrimonio homosexual. ¿Qué dice la Biblia? Es una abominación, es pecado. ¿Qué dice el gobierno? Es permitido. Es permitido. El aborto es crimen, es un asesinato. ¿Qué dice el gobierno? Todo se vale. Es tu cuerpo. ¿Se dan cuenta? Cuando el diablo tiene control, es lo que lo guía a uno a hacer. Y si uno le da permiso, se lo lleva. Ahora en Cristo somos nuevas criaturas y ya no tiene ese poder que tenía contra nosotros o sobre nosotros. Y los gobiernos sería la misma cosa si los líderes
siguieron al Señor, siguieron la Biblia. Vamos a terminar, versículo 18. Ahora vemos lo que es la idolatría. La idolatría. ¿Cuál es el primer mandamiento? Amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Dice en Éxodo, dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Número 1. ¿Cuál es el número 2? No te harás imagen de lo que hay en el cielo, ni en la tierra, ni bajo la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás o las adorarás. Segundo mandamiento. Pero ¿qué es lo que vemos aquí? Miren, versículo 18. ¿De qué sirve la escultura que esculpió el que la hizo? La estatua de fundición que enseña mentira, para que haciendo imágenes mudas confíe el hacedor en su obra. Ay del que dice al palo, despiértate, y a la piedra muda, levántate. ¿Podrá él enseñar? Y aquí está cubierto de oro y plata, y no hay espíritu dentro de él. Mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra calle delante de Dios. Nuestros países lamentablemente están hundidos en la idolatría. Cada santo tiene su pueblo. Y cada pueblo tiene su santo. Y cada santo tiene una estatua. Y la gente va y la mueve, la sacan a la calle, van en peregrinación con flores, con cantos, con música, con bailes, con danzas y todo. ¿A poco no? Y con comida también. Con todo, ¿verdad? Todo lo hemos visto y lo seguimos viendo. ¿Saben por qué hacen eso? Porque no estudian la Biblia. No conocen la palabra de Dios. Lean el Salmo 115. Lean el Salmo 115. Habla completamente contra la idolatría. Y por eso nuestros países están como están. Porque están hundidos en la idolatría. Y aún aquí también hay idolatría. No voy a decir que aquí no hay. Pero en nuestros países, cada pueblito tiene su santo. Y hay de aquel que haga algo contra el santo. Yo he visto en peregrinaciones donde se les cae la estatua y ¡ay! El escándalo, ¿verdad? A veces en la vida una se le cayó el sacerdote en la cabeza. Casi lo noqueó. Y digo, cuando vi eso dije, bien merecido. Para que andan poniendo estatuas en el templo, ¿verdad? Es pura idolatría. Y de aquí viene desde la antigüedad en Babilonia, la idolatría. Y debemos, ojalá y pudiéramos despejarnos de eso. Debemos orar. Orar por nuestros seres queridos que están en idolatría, por nuestros países, por nuestros pueblos, por nuestros ranchos. En el mundo, en la India, hasta las vacas son sagradas. No se comen una vaca porque a lo mejor están comiendo a la abuela, porque reencarnó en vaca, no saben. ¿Se dan cuenta hasta dónde llega la ignorancia cuando el hombre no estudia la Biblia? No importa el país. La idolatría, Dios la odia, la detesta, porque engaña a la persona y la manda al infierno. Y teniendo la Biblia al alcance de su mano. Vamos orando por ellos y por nuestros familiares que están metidos en eso, que todavía siguen adorando imágenes. Ellos dicen, yo no adoro la imagen, yo solo me recuerda al que está en el cielo. ¿Y dónde dice en la Biblia que los santos contestan oraciones? O la Virgen. Ningún santo y ninguna virgen contesta oraciones. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Nadie más, solo Cristo es el camino. La iglesia al principio, cuando empezó, así se llamaba, el camino. ¿Por qué? Porque Él dijo, yo soy el camino. Vamos orando por ellos. Padre bendito, Dios todo omnipotente. Todos tenemos seres queridos que están viviendo la ignorancia, la idolatría. Sabemos que usted, Señor, la detesta porque engaña a la gente dándole una seguridad falsa, enseñándole que eso puede hacer intervenir por él o por ella, un santo, una virgen, cuando nada en ningún lugar en la Biblia lo encontramos, Señor. Usted detesta esto.
Pues usted es el único Dios al que debemos de adorar con todo nuestro corazón. Y pedimos, Señor, que les quite las vendas de los ojos, como a Pablo, que cayeron las escamas de sus ojos y pudo ver la luz. Que así haga con ellos, Señor, como lo hizo con nosotros. Pedimos por su liberación y por su salvación. Y todo, Señor, se lo agradecemos y se lo pedimos en el nombre más santo y glorioso, el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que es el camino a usted y al cielo. En su nombre precioso oramos. Amén. Amén. Dios los bendiga, mis hermanos. Tengan un lindo domingo y semana que viene.